¿Alguna vez has estado en una sala llena de gente que creía que eras un monstruo? ¿Alguna vez has sentido el peso de 1000 miradas juzgándote, condenándote, convencidas de tu culpabilidad antes de que siquiera abrieras la boca para defenderte? Yo sí. Y déjame decirte que es un tipo especial de infierno que las palabras apenas pueden capturar. Mi nombre ya no importa. Lo que importa es lo que me pasó, lo que me hicieron, y cómo un solo documento salvó mi vida entera de ser destruida por la mentira más elaborada y cruel que jamás pude haber imaginado. Esta es mi historia, y la comparto porque necesito que entiendas que a veces las personas más cercanas a ti, aquellas en quienes confías con tu corazón y tu alma, pueden convertirse en los verdaderos arquitectos de tu destrucción. Nunca pensé que estaría parado en una sala de tribunales, luchando por mi libertad, mi reputación, mi propia existencia, pero exactamente ahí fue donde me encontré un frío martes por la mañana de octubre. La sala del tribunal olía a madera vieja y ansiedad, ese aroma particular que parece impregnar cada edificio donde se supone que se imparte justicia, pero a veces falla. Cada crujido de los bancos de madera, cada susurro desde la galería detrás de mí, cada roce de papeles se sentía como un clavo siendo clavado en mi ataúd. Estaba sentado allí con mi traje que no me quedaba bien, prestado por un amigo porque para ese entonces había perdido todo. Incluso mi buena ropa había quedado encerrada en la casa a la que ya no podía entrar, y observaba cómo mi ex esposa, la mujer a quien había amado durante 12 años, se sentaba al otro lado del pasillo con lágrimas corriendo por su rostro perfectamente maquillado, interpretando a la víctima tan convincentemente que casi me la creí yo mismo. Casi. ¿Sabes qué? Sara me había acusado de cosas tan terribles, tan imperdonables, que incluso mi propia madre había dejado de contestar mis llamadas. Mi madre, quien me había criado para ser gentil y amable, quien me había enseñado a respetar a las mujeres, quien había estado tan orgullosa cuando me convertí en maestro porque decía que tenía el don de preocuparme por los demás. Incluso ella tenía dudas. Eso es lo que hacen las acusaciones falsas. No solo te atacan a ti, envenenan cada relación que tienes, cada recuerdo que has construido, cada cimiento que pensabas que era sólido. Sara había tejido un relato de abuso financiero, manipulación emocional y amenazas que me pintaban como un hombre controlador y peligroso, que había destruido sistemáticamente su espíritu durante años de matrimonio. Ella tenía testigos alineados como soldados listos para la batalla. Tenía mensajes de texto que parecían documentar su miedo y su dolor. Tenía entradas de diario que narraban en detalle doloroso mi supuesto reinado de terror. Tenía todo lo que un fiscal podría desear, cada pieza de evidencia cuidadosamente arreglada para contar una historia de victimización y abuso. Y yo no tenía nada más que mi palabra, que en esa sala del tribunal, con todos esos ojos mirándome con sospecha y disgusto, no significaba absolutamente nada. La fiscal era una mujer aguda de unos 50 años llamada Diane Hartwell, y era muy buena en su trabajo. Demasiado buena, quizás. Se paró frente al jurado con la confianza de alguien que sabía que ya había ganado, alguien que había visto casos como este 100 veces, y sabía exactamente cómo terminaban. Expuso el caso en mi contra con precisión quirúrgica, su voz firme y autoritaria, pintándome como un depredador que se había escondido detrás de una máscara de bondad, mientras secretamente atormentaba a la mujer que había prometido amar y proteger. Cada pieza de evidencia que presentaba se sentía condenatoria. Cada testimonio de testigo se sentía como otra palada de tierra sobre mi tumba. Recuerdo estar sentado allí, mis manos temblando debajo de la mesa de la defensa donde el jurado no podía verlas, sintiendo la mano de mi abogado en mi brazo, un gesto destinado a ser reconfortante pero que solo me recordaba lo completamente impotente que era en ese momento. El temblor no era solo miedo, era rabia mezclada con desesperación, ese tipo de emoción que se asienta en tu pecho como una piedra y hace difícil respirar. Mi abogado, Marcus Reed, era un caballero mayor con cabello plateado y ojos amables que habían visto demasiada injusticia en sus 40 años de práctica. Había tomado mi caso cuando nadie más lo haría, no porque pudiera pagarle. No podía, ya había gastado los pocos ahorros que tenía en los primeros 3 abogados que me habían rechazado, sino porque algo en mi historia había resonado con él. Te creo.
Me había dicho durante nuestra primera reunión en esa oficina estrecha que olía a café y libros viejos. Y voy a probarlo. Esas palabras simples y poderosas, fueron la primera amabilidad que alguien me había mostrado en meses, y no me avergüenza admitir que me derrumbé llorando allí mismo en su oficina, sollozando como un niño mientras este hombre digno me pasaba pañuelos y esperaba pacientemente a que me calmara. Pero mientras estaba sentado allí en esa sala del tribunal, viendo mi vida siendo desmantelada pieza por pieza, escuchando a Sara describir una versión de nuestro matrimonio que no guardaba ningún parecido con la realidad, me preguntaba si incluso la creencia de Marcus sería suficiente para salvarme. La historia de cómo llegué a esa sala del tribunal comienza 3 años antes, en lo que pensé que era el periodo más feliz de mi vida. Sara y yo acabábamos de celebrar nuestro 9º aniversario de bodas con un viaje a México, donde habíamos renovado nuestros votos en una playa al atardecer. Todavía puedo recordar cómo se sentía la arena bajo mis pies descalzos, cómo la brisa del océano llevaba el aroma de sal y posibilidades, cómo Sara me había mirado con lo que yo creía que era amor genuino en sus ojos mientras repetíamos nuestras promesas el uno al otro. Estábamos rodeados de amigos y familiares que habían hecho el viaje con nosotros, y recuerdo pensar que era el hombre más afortunado del mundo. Ella era hermosa, inteligente, exitosa por derecho propio como ejecutiva de marketing en una prestigiosa firma del centro, y me había elegido a mí, un maestro de historia de secundaria con un salario modesto, un apartamento pequeño y grandes sueños de algún día escribir un libro sobre la guerra civil que probablemente nunca se publicaría. No era rico, no era particularmente guapo, era solo un tipo que amaba enseñar a los niños sobre el pasado y esperaba hacer una diferencia en sus vidas. Pero de alguna manera, había ganado el corazón de esta mujer increíble y le daba gracias a Dios por ello cada día. Nos habíamos conocido en una librería 7 años antes de ese aniversario, ambos alcanzando la misma biografía de Eleanor Roosevelt exactamente al mismo momento. Nuestras manos se tocaron, y cuando nuestros ojos se encontraron, sentí algo que solo había leído en novelas, esa conexión instantánea, esa sensación de reconocimiento, como conocer a alguien que has conocido toda la vida. Suena como algo sacado de una novela romántica, lo sé, y solía avergonzarme de contar la historia porque parecía demasiado perfecta, demasiado conveniente, pero así fue genuinamente como sucedió. Nos reímos de la coincidencia, y le ofrecí dejarle tomar el libro, pero ella sugirió que tomáramos un café en su lugar y habláramos sobre por qué ambos estábamos interesados en Eleanor Roosevelt. 3 horas después, todavía estábamos hablando, el personal de la cafetería dándonos miradas significativas mientras empezaban a apilar las sillas a nuestro alrededor. 6 meses después de eso, le propuse matrimonio en esa misma librería, frente a ese mismo estante de biografías de Eleanor Roosevelt, con el mismo personal observando y aplaudiendo cuando ella dijo que sí. Nuestro matrimonio no era perfecto, de quién lo es, pero yo pensaba que era sólido, construido sobre una base de amistad y respeto mutuo, que resistiría cualquier tormenta. Teníamos nuestras discusiones, claro. El dinero a veces era escaso, especialmente con el salario de un maestro en una ciudad cara, donde la renta sola consumía la mayor parte de mi cheque de pago. Sara quería viajar más, comprar una casa más grande en un mejor vecindario, tener cosas más bonitas, usar ropa de diseñador. Y a veces yo sentía la presión aplastante de no poder proporcionarle todo lo que ella quería. Podía ver la decepción en sus ojos cuando sus amigas hablaban de los éxitos de sus esposos, sus casas grandes, sus vacaciones caras. Pero yo la amaba. Dios mío, la amaba tanto que a veces dolía físicamente. Trabajaba trabajos extra durante las vacaciones de verano, enseñando escuela de verano y dando tutorías a estudiantes cuyos padres podían pagar. Tomaba sesiones de tutoría los fines de semana, sacrificando mi tiempo libre para ganar dinero extra. Hacía todo lo que podía para hacerla feliz, para darle la vida que merecía, para ser digno de la elección que había hecho cuando se casó conmigo. Habíamos hablado extensamente sobre tener hijos, y aunque Sara había parecido reacia al principio, citando su carrera, su deseo de viajar, el gasto de criar niños,
Yo pensaba que estábamos avanzando lentamente hacia ese sueño juntos. La sorprendía mirando ropa de bebé en las vitrinas de las tiendas. La veía hacer una pausa cuando pasábamos por parques de juegos llenos de niños riendo, y me sentía esperanzado de que tal vez pronto comenzaríamos nuestra propia familia. Estaba tan ciego. Mirando hacia atrás ahora con la claridad que viene de la traición y la retrospectiva, puedo ver todas las señales que pasé por alto, todas las banderas rojas que ignoré porque estaba demasiado enamorado, demasiado confiado, demasiado ingenuo para imaginar que la mujer que había elegido para pasar mi vida podría ser capaz de tal crueldad calculada. La forma en que había comenzado a quedarse tarde en el trabajo, cada vez con más frecuencia, llegando a casa después de las 10 u 11 de la noche, alegando grandes proyectos y clientes exigentes, la nueva contraseña en su teléfono que había cambiado sin explicación, sosteniendo el dispositivo lejos de mí cuando llegaban notificaciones, la distancia emocional que se arrastraba en sus ojos cuando me miraba, como si estuviera viendo a un extraño en lugar de a su esposo, la forma en que se alejaba cuando intentaba abrazarla por la noche, alegando que estaba demasiado cansada o demasiado estresada para la intimidad, la cuenta bancaria separada que había mencionado casualmente, diciendo que era solo para sus gastos personales y que muchas parejas casadas tenían cuentas separadas. Pero yo lo achaqué todo al estrés del trabajo, a los altibajos normales de una relación a largo plazo, a los desafíos que enfrenta cada pareja. Nunca imaginé, ni siquiera en mis momentos más oscuros y más inseguros, lo que ella realmente estaba planeando. Nunca soñé que mientras yo trabajaba horas extras para ahorrar para nuestro futuro, ella estaba destruyendo sistemáticamente cualquier oportunidad que tuviéramos de tenerlo. La manipulación comenzó tan gradualmente que ni siquiera noté que estaba sucediendo. Comenzó pequeño, con pequeños comentarios dejados caer en conversaciones con nuestros amigos. Decía cosas como, «Oh, tengo que consultar con el contador antes de poder comprar eso», riendo pero con un borde en su voz, señalándome como si fuera algún tipo de tirano financiero. Le decía a la gente, medio bromeando pero con suficiente seriedad para hacerlos sentir incómodos, que yo monitoreaba sus gastos, que yo necesitaba aprobar sus compras, que sentía que tenía que pedir permiso para comprarse cosas bonitas. La verdad era completamente diferente. La verdad era que teníamos un presupuesto compartido, porque estábamos tratando desesperadamente de ahorrar para el pago inicial de una casa, algo que Sara había dicho que quería más que nada. La verdad era que simplemente le había pedido que me informara sobre compras grandes para que pudiéramos planificar juntos y asegurarnos de que no sobregiráramos nuestra cuenta o descarriláramos nuestras metas de ahorro. Era una solicitud normal y razonable que cualquier asesor financiero recomendaría para parejas que comparten finanzas. Pero Sara lo torció, cuidadosa y metódicamente. Lo hizo sonar siniestro y controlador. Me hizo sonar como un tirano que controlaba cada dólar que gastaba, cada elección que hacía. Plantó semillas de duda en cada mente que podía alcanzar, creando una narrativa que eventualmente serviría perfectamente a sus propósitos. Luego vinieron los mensajes de texto, y aquí es donde su planificación se volvió verdaderamente diabólica. Comenzó a enviar mensajes de texto a nuestros amigos, a los miembros de su familia, incluso a sus compañeros de trabajo, con mensajes cuidadosamente elaborados que insinuaban problemas en casa, sin decir nunca nada lo suficientemente específico como para ser desafiado o verificado. «No sé cuánto tiempo más puedo hacer esto», decía un mensaje de texto, enviado a su hermana a las 2 de la mañana cuando sabía que yo estaba dormido. «Tengo miedo», decía otro, enviado a su mejor amiga sin contexto, sin explicación, solo esas 2 palabras diseñadas para crear preocupación y sospecha. «Las cosas están empeorando», le dijo a su madre. «Me siento atrapada», le confió a una compañera de trabajo. Cuando su hermana me llamó, su voz tensa con preocupación y acusación apenas disimulada, yo estaba genuinamente confundido. «¿Miedo de qué?», le había preguntado, mi corazón acelerándose porque no podía imaginar de qué Sara podría tener miedo en nuestra vida tranquila, aburrida y ordinaria. «Sara no me dirá los detalles», había dicho su hermana, y podía escuchar el juicio en su voz, la suposición de que yo ya sabía lo que había hecho y me estaba haciendo el tonto.
Pero dice que las cosas están mal entre ustedes dos. Dice que has cambiado. Dice que ya no te reconoce. Intenté hablar con Sara sobre ello esa noche cuando llegó a casa del trabajo, sentándola en nuestra mesa de la cocina y preguntándole gentilmente qué estaba mal, qué había hecho, cómo podía arreglarlo. Pero ella se puso a la defensiva inmediatamente, su rostro enrojeciendo con lo que yo confundí con vergüenza, pero ahora reconozco como enojo por ser confrontada. Me acusó de atacarla, de no confiar en ella, de intentar controlar incluso sus relaciones con su propia familia. Antes de que pudiera responder o intentar entender qué estaba pasando, salió furiosa de la cocina y se encerró en nuestro dormitorio. Dormí en el sofá esa noche, desconcertado y herido, mirando al techo y repasando cada interacción que habíamos tenido recientemente, tratando de averiguar qué había hecho mal, cómo la había fallado, por qué la mujer que amaba parecía odiarme de repente. Este patrón continuó y se intensificó durante los siguientes meses, y yo estaba demasiado confundido y demasiado desesperado por arreglar las cosas para verlo por lo que era. Sara estaba construyendo una narrativa, elaborando una historia cuidadosa y detallada de abuso y control que existía solo en mensajes de texto cuidadosamente elaborados, conversaciones escenificadas e incidentes manufacturados. Estaba creando un rastro documental, documentando una historia de victimización que más tarde parecería convincente y creíble porque había sido tan metódica al respecto. Provocaba peleas por nada. Luego enviaba mensajes de texto a sus amigas inmediatamente después, describiendo una versión completamente diferente de los eventos donde yo era el agresor, el que gritaba, el que era irrazonable. Rechazaba la intimidad y luego le decía a su terapeuta, una terapeuta que ni siquiera sabía que estaba viendo, que yo la hacía sentir insegura y no deseada. Cada acción que tomaba, cada palabra que hablaba, estaba calculada para servir a un propósito que yo no podía ver porque todavía creía que éramos socios. Todavía creía que íbamos a superar cualquier bache que estuviéramos experimentando. Luego llegó el día en que todo explotó, el día en que mi mundo entero se derrumbó a mi alrededor. Llegué a casa del trabajo un miércoles regular de marzo por la tarde, cansado de un largo día enseñando a estudiantes de 8º grado sobre la compra de Luisiana y lidiando con el caos habitual de la educación secundaria. Estaba esperando una tarde tranquila en casa, tal vez ordenar pizza, ver una película con Sara si no estaba trabajando tarde otra vez, simplemente estar juntos. En cambio, encontré a 2 oficiales de policía esperándome en mi entrada, su patrulla estacionada donde yo usualmente estacionaba mi propio auto. Mi primer pensamiento fue que algo le había pasado a Sara, que había habido un accidente o una emergencia, y mi corazón comenzó a acelerarse con miedo por su seguridad. Pero luego vi sus rostros, vi la forma en que me estaban mirando, no con simpatía sino con disgusto y sospecha, y supe que algo estaba muy, muy mal. Sara había solicitado una orden de restricción. Las palabras no tenían sentido al principio cuando me lo dijeron. ¿Una orden de restricción? ¿En mi contra? ¿Por qué Sara necesitaría protección de mí? Nunca la había lastimado, nunca la había amenazado, nunca le había levantado la voz con enojo. Pero los oficiales no querían escuchar mi confusión o mis protestas. Tenían papeles, documentos oficiales con sellos legales y firmas. Sara alegaba que yo había amenazado su vida. Dijo que temía por su seguridad. Dijo que necesitaba protección inmediata de mí, su propio esposo, el hombre que había prometido protegerla siempre. Me notificaron con los papeles, allí mismo en mi entrada, frente a mis vecinos que habían salido de sus casas para mirar, sus rostros una mezcla de curiosidad, shock y juicio. La orden de restricción era integral y devastadora. No se me permitía volver a mi propia casa, ni siquiera para recoger mis pertenencias. No podía acercarme a menos de 500 pies de Sara en ningún momento. No podía llamarla, enviarle mensajes de texto, correos electrónicos o contactarla de ninguna manera. No podía ir al supermercado donde usualmente comprábamos, al gimnasio donde ambos teníamos membresías, a la cafetería donde nos habíamos enamorado. Secciones enteras de mi propia ciudad de repente estaban fuera de límites para mí, porque Sara podría estar allí. Mi directora me llamó esa noche, su voz tensa e incómoda, y sugirió,
aunque claramente no era una sugerencia, que tomara una licencia mientras las cosas se resolvían. La junta escolar no podía tener a un maestro bajo investigación por violencia doméstica trabajando con niños, ¿entiendes? Era un asunto de responsabilidad. No importaba que hubiera estado enseñando allí durante 8 años con un récord impecable, que los padres me solicitaran específicamente para sus hijos, que hubiera ganado maestro del año 2 años seguidos. Nada de eso importaba ya porque había sido acusado. Y en el mundo de hoy, la acusación a menudo es indistinguible de la culpabilidad. Mi salario se detuvo inmediatamente. Mi reputación se desmoronó de la noche a la mañana. Amigos que había conocido durante años dejaron de llamar y dejaron de responder a mis mensajes desesperados. Los miembros de la familia hacían preguntas cuidadosas y sondeo que revelaban que creían la versión de Sara de los eventos más que la mía. Mi hermano me envió un correo electrónico diciendo que necesitaba proteger a su familia y pidiéndome que no los contactara hasta que esto se resolviera, como si yo fuera algún tipo de peligro para mis propias sobrinas y sobrinos. En una sola semana, pasé de tener una vida estable, un trabajo que amaba, un hogar, una esposa, un lugar en mi comunidad, a quedarme en el sofá de un amigo, desempleado, bajo investigación por crímenes que no cometí, y enfrentando cargos criminales basados en acusaciones que ni siquiera podía comenzar a entender porque eran tan total, completa y devastadoramente falsas. El aislamiento era sofocante de una manera que nunca había experimentado antes. No te das cuenta de cuánto tu identidad está atada a las percepciones de otras personas hasta que esas percepciones cambian, y de repente eres un extraño, un paria, alguien a quien temer y evitar. Iba al supermercado y veía a personas que conocía cruzando al otro pasillo, fingiendo que no me habían visto. Recibía mensajes de texto de antiguos amigos diciéndome que no podían asociarse conmigo más, que tenían que creerle a Sara, que esperaban que recibiera ayuda. Mi propia madre me llamó llorando, preguntándome cómo había fallado como padre, preguntándome si realmente había hecho las cosas que Sara alegaba. «Te crié mejor que esto», dijo entre lágrimas, y esas palabras dolieron más que cualquier acusación en cualquier documento legal jamás podría. El peso emocional de ser falsamente acusado es algo que no le desearía ni a mi peor enemigo, ni siquiera a Sara, a pesar de todo lo que me hizo. Cada mañana me despertaba en ese sofá incómodo en el apartamento de mi amigo, y por una fracción de segundo, olvidaba. Entonces la realidad volvía como un golpe físico, y me sentía físicamente enfermo, mi estómago revolviéndose con ansiedad y miedo. Los ataques de pánico comenzaron entonces, olas repentinas y abrumadoras de terror que me dejaban jadeando por aire, mi corazón acelerado, convencido de que estaba muriendo. No podía comer porque la comida sabía a ceniza en mi boca. No podía dormir porque cada vez que cerraba los ojos veía al jurado condenándome. Me veía siendo llevado esposado. Veía todo mi futuro desapareciendo. Perdí 25 libras en 6 semanas. Mi ropa colgando de mi cuerpo. Mi rostro volviéndose demacrado y hueco. Me miraba en el espejo y no me reconocía. Ojos hundidos, atormentado, derrotado. Pero la peor parte no era el daño físico, por terrible que fuera. La peor parte era la duda que comenzó a arrastrarse en mi propia mente, insidiosa y venenosa. Cuando todos a tu alrededor creen que eres culpable, cuando cada persona en la que confiabas parece convencida de que eres un monstruo, comienzas a cuestionar tu propia cordura, tus propios recuerdos, tu propia verdad. ¿Había hecho algo? ¿Había algún comportamiento que no podía recordar? ¿La había lastimado sin darme cuenta? ¿Había sido controlador sin saberlo? Tal vez yo era el monstruo que todos pensaban que era. Sabía, lógicamente, que no había hecho lo que Sara alegaba. Sabía que nunca la había amenazado, nunca la había lastimado, nunca había tratado de controlarla. Pero la mente humana es frágil, y la acusación constante puede hacerte dudar incluso de tus propios recuerdos e intenciones. Es un tipo especial de tortura, esta duda de uno mismo, este preguntarse si tal vez todos los demás tienen razón, y tú eres el que está equivocado. ¿Alguna vez has cuestionado tu propia realidad de esa manera? ¿Alguna vez has estado en una situación donde todos creían algo sobre ti que sabías que no era verdad, pero su creencia era tan fuerte que comenzaste a preguntarte?
Espero que nunca lo experimentes, porque casi me rompe completamente. Fue durante este periodo más oscuro, cuando estaba considerando seriamente simplemente rendirme, simplemente declararme culpable de algo que no hice solo para que todo se detuviera, que conocí a Marcus Reed, una ex colega de mis días de enseñanza, una de las pocas que todavía creía en mí. Me lo recomendó. Si alguien puede ayudarte, es Marcus, dijo. No pierde. Más importante aún, cree en la verdad, no solo en ganar. Junté el poco dinero que me quedaba, pedí prestado más al amigo que me había acogido, y fui a la oficina de Marcus esperando el mismo escepticismo apenas velado que había encontrado en cada otro abogado que había consultado. Los primeros 3 abogados con los que había hablado habían sido educados pero distantes, claramente incómodos con mi caso, claramente ya medio convencidos de mi culpabilidad. Uno realmente me había dicho que debería considerar un acuerdo de culpabilidad, admitir algún cargo menor, porque luchar contra acusaciones como las de Sara era casi imposible. Pero Marcus fue diferente desde el momento en que entré a su oficina. Era un caballero mayor, probablemente a mediados de los 60, con cabello plateado que todavía era grueso y peinado hacia atrás desde su frente. Tenía ojos azules amables que se arrugaban en las esquinas. Los ojos de alguien que sonreía a menudo a pesar de ver demasiada injusticia en su carrera. Su oficina estaba desordenada con archivos de casos y libros de leyes, y había una foto en su escritorio de lo que asumí que era su familia. Una esposa y 2 hijas adultas, todas sonriendo a la cámara. Se puso de pie cuando entré, me estrechó la mano firmemente, y me invitó a sentarme en una silla cómoda, frente a su escritorio. Luego hizo algo que ningún otro abogado había hecho. Escuchó. Durante 2 horas sólidas, escuchó mi historia sin interrumpir, sin revisar su teléfono, sin mirar su reloj. Tomó notas detalladas en un cuaderno de cuero, ocasionalmente asintiendo, ocasionalmente haciendo una pregunta aclaratoria, pero principalmente solo dejándome hablar. Le conté todo, sobre conocer a Sara, sobre nuestro matrimonio, sobre los cambios graduales en su comportamiento, sobre las acusaciones, sobre perder todo. Cuando terminé, emocionalmente exhausto y seguro de que iba a decirme que no había nada que pudiera hacer, que el caso era demasiado difícil, que debería tomar ese acuerdo de culpabilidad, me miró con esos penetrantes ojos azules y dijo algo que lo cambió todo. Ella está mintiendo, dijo simplemente. No sé por qué todavía, y no sé exactamente cómo vamos a probarlo, pero está mintiendo. Cada instinto que tengo, cada patrón que he visto en 40 años de practicar derecho, me dice que este es un caso manufacturado, y vamos a probarlo. Vamos a recuperar tu vida. Esas palabras, te creo, fueron la primera amabilidad real que alguien me había mostrado en meses, y no me avergüenza admitir que me derrumbé llorando allí mismo en su oficina. Sollozaba como un niño, años de estrés y miedo y soledad saliendo de mí en grandes jadeos, mientras este hombre digno y profesional me pasaba pañuelos y esperaba pacientemente a que me calmara. Cuando finalmente dejé de llorar, avergonzado y exhausto, Marcus sonrió gentilmente y dijo, «No te disculpes por mostrar emoción. Lo que te han hecho es cruel y está mal, y el enojo y el dolor son respuestas apropiadas. Ahora canalizamos esas emociones en algo productivo. Vamos a contraatacar». Marcus se convirtió en más que mi abogado durante los siguientes meses. Se convirtió en la única persona en mi esquina, el único que luchaba por mi inocencia cuando el mundo entero parecía alineado en mi contra. Explicó que casos como el mío se estaban volviendo cada vez más comunes, que las acusaciones falsas en procedimientos de custodia y divorcio eran un problema real y creciente, y que el sistema legal a menudo estaba mal equipado para manejarlos de manera justa. El problema, explicó durante una de nuestras muchas reuniones, es que vivimos en una época donde la acusación a menudo se trata como un hecho, especialmente en casos que involucran presunto abuso. El péndulo se ha balanceado tan lejos en una dirección, lo cual fue necesario e importante para las víctimas reales, que a veces las personas inocentes quedan atrapadas en la maquinaria. La carga de la prueba ha cambiado, al menos en la corte de la opinión pública. Eres culpable hasta que se demuestre tu inocencia, y probar la inocencia es casi imposible porque, ¿cómo pruebas que algo no sucedió?
¿Cómo pruebas la ausencia de abuso? ¿Cómo pruebas un negativo? Era una realidad aleccionadora, una que me hizo entender lo difícil que sería la lucha por delante. Pero Marcus tenía un plan, y más importante aún, tenía experiencia con casos como el mío. Comenzamos a investigar de inmediato. Contrató a un investigador privado, un ex detective de policía llamado Samuel, que había dejado la fuerza después de desilusionarse con cómo se manejaban los casos de violencia doméstica. Era minucioso, profesional y decidido a encontrar la verdad. Investigamos las actividades de Sara, sus finanzas, sus comunicaciones, sus relaciones. Citamos registros telefónicos y extractos bancarios. Entrevistamos a cualquiera que pudiera tener información. Y lentamente, gradualmente, comenzó a surgir una imagen que era impactante incluso para mí, aunque sabía que Sara había mentido. Lo que descubrimos fue que Sara no solo había mentido impulsivamente, o por miedo o confusión, había estado planeando esto, metódica y cuidadosamente durante más de un año. Cada movimiento había sido calculado, cada pieza de evidencia había sido manufacturada con intención deliberada. Sara había abierto cuentas bancarias separadas que yo no conocía, cuentas solo a su nombre en bancos a los que nunca había ido. Había estado transfiriendo dinero de nuestros ahorros conjuntos a estas cuentas ocultas, drenando lentamente nuestros recursos mientras simultáneamente hacía parecer que yo era el que controlaba las finanzas. Pequeñas cantidades al principio, $200 aquí, 500 allá, nada que desencadenaría sospecha inmediata, pero cantidades que se sumaban con el tiempo. Había estado teniendo una aventura con un compañero de trabajo, un hombre llamado Derek que trabajaba en su oficina como gerente de cuentas senior. De hecho, había conocido a Derek varias veces en fiestas de la empresa y eventos. Parecía bastante agradable, amigable y extrovertido, y nunca sospeché nada. Habían estado juntos durante al menos 18 meses según el rastro digital que habían dejado atrás, y su relación no era solo romántica, era conspiratoria. Los mensajes de texto entre ellos, recuperados a través del proceso de citación, revelaron la verdad en detalle crudo y horroroso. Esta acusación completa era un plan calculado para divorciarse de mí, tomar todo lo que habíamos construido juntos, y comenzar una nueva vida con Derek, sin tener que dividir activos o enfrentar ninguna consecuencia financiera. Los mensajes eran condenatorios y escalofriantes en su casualidad. Una vez que la orden de restricción se apruebe, podemos avanzar con nuestros planes, decía un mensaje de Sara. No podrá contraatacar si está enfrentando cargos criminales, decía otro. Mi abogada dice que si el caso de violencia doméstica se sostiene, obtengo todo, la casa, los ahorros, tal vez incluso parte de su pensión, le había escrito a Derek. Todo esto terminará pronto, y entonces finalmente podremos estar juntos sin escondernos, había respondido Derek. Lo habían planeado todo como una operación militar. Los mensajes de texto falsos que había enviado a amigas, programados cuidadosamente para crear un patrón de miedo escalando. Los incidentes escenificados que había descrito a su terapeuta, ninguno de los cuales realmente había sucedido. Las entradas falsas del diario documentando abuso que nunca ocurrió, escritas todas a la vez pero fechadas retrospectivamente, para hacer parecer que había estado manteniendo un registro durante meses. Cada pieza de evidencia que había presentado a la corte era manufacturada, cuidadosamente elaborada durante meses de preparación. Ella y Derek habían investigado cómo hacer que las acusaciones se sostuvieran, qué evidencia sería más convincente para fiscales y jueces, cómo manipular el sistema a su favor. Incluso habían practicado su testimonio, con Derek jugando el papel de fiscal y entrenando a Sara sobre cómo llorar en los momentos correctos, cómo parecer vulnerable y asustada, cómo contar sus mentiras de una manera que sería creída. Era calculado, cruel y absolutamente devastador de descubrir. Pero saber la verdad y probarla en la corte eran dos cosas muy diferentes, como Marcus me explicó repetidamente. El problema era que la evidencia de Sara, aunque manufacturada, se veía convincente en la superficie. Sus mensajes de texto a amigas parecían genuinos porque eran mensajes de texto genuinos, solo que basados en mentiras. Su diario parecía auténtico, porque era un diario real con escritura real,
solo que contenía información falsa. Sus lágrimas en la corte eran convincentes porque las había practicado, y bajo las reglas del sistema legal de evidencia y procedimiento, no podíamos simplemente irrumpir en la corte y decir, ella está mintiendo porque encontramos mensajes de texto que lo prueban. Teníamos que navegar procedimientos legales complejos, lidiar con objeciones de la abogada de Sara, superar la simpatía natural que la corte tenía por una presunta víctima, y construir un caso que fuera hermético e innegable. Marcus pasó meses preparando nuestra defensa, trabajando 12 y 14 horas al día, a menudo hasta bien entrada la noche. Entrevistó a todos los que nos conocían, rastreando amigos mutuos, ex vecinos, colegas de mi escuela. Citó registros financieros de múltiples bancos. Contrató expertos forenses para analizar el diario de Sara y determinar cuándo las entradas fueron realmente escritas, versus cuándo estaban fechadas. Construyó una línea de tiempo que mostraba inconsistencias en la historia de Sara, momentos donde sus acusaciones no coincidían con hechos documentados. Pero incluso con toda esta preparación, todas estas horas de trabajo, toda esta evidencia, Marcus me dijo que el caso en última instancia se reduciría a un momento crucial, una pieza de evidencia que me vindicaría completamente, o me vería condenado por crímenes que no cometí. Hay un documento, me dijo Marcus una noche mientras revisábamos el caso por lo que parecía la 100ª vez, sentados en su oficina mucho después de que su secretaria se hubiera ido a casa. Un documento específico que probará todo. Es un registro bancario que muestra la verdad detrás de las acusaciones financieras de Sara, y más importante aún, revela la línea de tiempo de su planificación. Pero no puedo solicitarlo demasiado temprano en el juicio. Si lo hago, tendrán tiempo para preparar una explicación, para distorsionarlo, para hacer que parezca algo distinto de lo que es. La abogada de Sara es buena, y encontrará una manera de enturbiar las aguas si tiene advertencia anticipada. Tengo que esperar exactamente el momento correcto en el juicio, cuando Sara se haya comprometido con su historia tan completamente que este documento expondrá cada mentira de una vez, cuando esté atrapada por su propio testimonio. Confiaba en Marcus, pero la espera era una tortura. Cada día que pasaba se sentía como un año. La fecha del juicio se acercaba, y me sentía como si estuviera caminando hacia mi propia ejecución. La abogada de Sara había pintado una imagen tan vívida y detallada de mí, como un abusador que incluso yo casi la creía a veces. La fiscal, Diane Hardwell, tenía testigos alineados como munición en un arma, amigas de Sara que testificarían sobre su estado emocional y los cambios que habían notado en ella, compañeros de trabajo que dirían que la habían observado volverse cada vez más retraída y temerosa. Incluso una terapeuta que discutiría el trauma que Sara supuestamente había sufrido y los síntomas que había mostrado en sus sesiones. ¿Cómo luchas contra eso? ¿Cómo pruebas que eres inocente cuando todos parecen tan seguros de tu culpabilidad? ¿Cómo superas el instinto humano básico de creerle a alguien que afirma ser una víctima? La noche antes de que comenzara el juicio, no pude dormir. Estaba despierto en el pequeño apartamento que había logrado alquilar con dinero prestado, mirando al techo, viendo sombras moverse a través de él mientras los autos pasaban afuera. Repetí cada momento de mi matrimonio, tratando de entender cómo la mujer que había amado podría hacerme esto. ¿Era solo por dinero? ¿Era por Derek? ¿Era capaz de este nivel de crueldad desde el principio? ¿O algo la había cambiado? ¿O nunca la conocí realmente en absoluto? Pensé en los votos que habíamos tomado en esa playa en México, las promesas que habíamos hecho, en la enfermedad y en la salud, en las buenas y en las malas, hasta que la muerte nos separe. Había querido decir esas palabras con cada fibra de mi ser, las había creído con todo mi corazón. Aparentemente, ella no. Aparentemente, habían sido solo palabras para ella, sonidos vacíos hechos para el beneficio de una audiencia. Los primeros días del juicio fueron brutales más allá de todo lo que había imaginado. Sara subió al estrado el segundo día y entregó una actuación digna de un premio de la Academia. Describió años de presunto abuso emocional, pintando una imagen de un matrimonio donde había sido lenta y sistemáticamente quebrantada por un hombre que parecía amable y gentil por fuera, pero era cruel y controlador a puerta cerrada.
Habló de cómo yo supuestamente monitoreaba cada uno de sus movimientos, cuestionaba cada compra, la hacía dar cuenta de cada minuto de su tiempo. Describió incidentes que nunca sucedieron, momentos en que supuestamente la había amenazado, ocasiones donde supuestamente la había intimidado para que cumpliera, ocasiones donde había usado mi presencia física para hacerla sentir insegura. Lloró en todos los momentos correctos, su voz quebrándose con emoción mientras relataba el trauma que alegaba haber soportado. Pintó una imagen de sí misma como alguien que había estado atrapada, alguien que me había amado y tratado de hacer que el matrimonio funcionara, pero que finalmente había alcanzado un punto de quiebre donde temía por su propia vida. Observé los rostros del jurado mientras testificaba y vi creencia, simpatía, enojo dirigido hacia mí. Varios miembros del jurado estaban enjugando lágrimas. Una mujer me estaba mirando con hostilidad abierta. Este era el poder de una mentira bien contada, el peligro de las acusaciones falsas presentadas convincentemente. Sus amigas testificaron a continuación y corroboraron su historia con sus propias observaciones y los mensajes de texto que les había enviado. Jessica, la mejor amiga de Sarah desde la universidad, subió al estrado y habló sobre lo preocupada que había estado, cómo había notado cambios en el comportamiento de Sarah, cómo Sarah le había confiado sobre el supuesto abuso. Parecía asustada, testificó Jessica. Saltaba ante ruidos fuertes. Dejó de hacer contacto visual. Siempre se estaba disculpando por cosas que no eran su culpa. Mark, un colega de la oficina de Sarah, testificó sobre una vez que supuestamente había visto moretones en los brazos de Sarah. Dijo que se había golpeado con una puerta. Dijo, pero sabía que eso no era verdad. Podía ver el miedo en sus ojos. Excepto que no había habido moretones, y no había habido miedo. Todo era manufacturado. Todo parte de la cuidadosa narrativa que Sarah había construido. Cada testimonio se sentía como otro clavo en mi ataúd, otra pieza de evidencia que parecía probar que yo era exactamente el monstruo que creían que era. Marcus interrogó a cada testigo cuidadosamente, metódicamente haciendo pequeños agujeros en sus historias. Señaló inconsistencias en fechas y horarios. Destacó el hecho de que ninguno de ellos había presenciado ningún abuso directamente, que todo lo que sabían venía de lo que Sarah les había dicho. Cuestionó si alguien realmente puede determinar la causa de los supuestos moretones de otra persona, solo mirándolos. Preguntó si era posible que estuvieran interpretando el comportamiento de Sarah a través de una lente que ella había creado, viendo lo que ella les había dicho que vieran en lugar de lo que realmente estaba allí. Pero podía ver que el jurado no estaba completamente convencido por el contrainterrogatorio de Marcus. Querían creerle a Sarah. Necesitaban creerle, porque hacer lo contrario significaría aceptar que alguien podría mentir sobre algo tan serio, y esa es una realidad difícil de enfrentar. Luego llegó nuestro turno de presentar nuestra defensa, y Marcus comenzó el largo y difícil proceso de tratar de probar mi inocencia. Llamó a testigos de carácter, compañeros maestros que testificaron sobre mi paciencia y amabilidad, ex estudiantes que hablaron sobre cómo los había ayudado a través de momentos difíciles, vecinos que dijeron que nunca habían visto o escuchado nada que sugiriera violencia doméstica en nuestro hogar. Presentó evidencia de la aventura, mostrando que Sarah había sido infiel y tenía motivo para mentir, para crear una narrativa que le permitiera dejar el matrimonio sin enfrentar consecuencias sociales o financieras. Mostró registros financieros, demostrando que Sarah había sido la que secretamente movía dinero, abriendo cuentas ocultas, preparándose para un futuro que no me incluía. Presentó testimonio experto sobre cómo las entradas del diario podrían ser fechadas retrospectivamente, cómo alguien podría crear un registro documental falso de abuso que nunca ocurrió. Pero la abogada de Sarah, una mujer llamada Patricia Coleman que era tan hábil como Marcus, estaba lista para cada pieza de evidencia que presentamos. Tenía explicaciones para todo. La aventura, eso fue un resultado de que Sarah buscara consuelo y apoyo de alguien que entendiera su dolor, una consecuencia natural del abuso que había sufrido. Los movimientos financieros, esos fueron Sarah tratando de protegerse, tratando de crear una red de seguridad para que eventualmente pudiera escapar de la relación controladora.
La pregunta sobre la autenticidad del diario, no había prueba definitiva de que hubiera sido fechado retrospectivamente, y la terapeuta de Sara testificó que mantener tal diario era una técnica terapéutica común para procesar el trauma. Cada explicación que Patricia ofreció sonaba plausible, cada refutación parecía razonable, y podía ver al jurado vacilando, inseguro de qué creer, tratando de sopesar dos narrativas competitivas que no podían ser ambas verdaderas. El juicio duró 4 días agonizantes, y para el cuarto día estaba exhausto, derrotado, listo para que terminara incluso si significaba condena. Pero Marcus no había terminado. Había estado esperando exactamente el momento correcto, y en ese cuarto día, cuando Sara estaba de vuelta en el estrado para preguntas adicionales, finalmente hizo su movimiento. Sara acababa de terminar de reiterar sus afirmaciones sobre mi supuesto abuso financiero. Describió en doloroso y detallado estilo cómo yo supuestamente monitoreaba cada dólar que gastaba, cómo la había amenazado si hacía compras sin mi aprobación, cómo la había hecho sentir como una prisionera en su propio hogar sin control sobre su propio dinero. Era apasionada, convincente, su voz fuerte y firme mientras contaba sus mentiras. Marcus se levantó lentamente de la mesa de la defensa, y noté algo diferente en su comportamiento, algo que no había visto antes. Tenía una ligera sonrisa jugando en las comisuras de su boca, el tipo de expresión que alguien usa cuando está sosteniendo una escalera real en el póker y está a punto de poner sus cartas sobre la mesa. Se abotonó la chaqueta del traje, un gesto que parecía deliberado y significativo, y se acercó al estrado con pasos medidos. Señora Harrison, comenzó usando su apellido de soltera, al cual había vuelto durante los procedimientos. Usted ha testificado extensamente sobre abuso financiero, sobre cómo mi cliente controlaba cada aspecto de sus gastos y tomaba todas las decisiones financieras unilateralmente, ¿correcto? Sí, dijo Sara, su voz fuerte e inquebrantable. Eso es correcto. Él controlaba todo. ¿Y este abuso financiero, como usted lo describe, continuó durante años? Sí, durante la mayor parte de nuestro matrimonio, desde probablemente el 3.º o 4.º año en adelante. Entonces sería justo decir que durante su matrimonio, usted no tenía independencia financiera alguna, ningún acceso a fondos sin el conocimiento y aprobación de mi cliente. Exactamente, dijo Sara, inclinándose ligeramente hacia adelante como para enfatizar su punto. Eso es lo que he estado tratando de decirle a todos. Eso es con lo que he estado viviendo. Marcus asintió lentamente, y luego se dirigió al juez. Su señoría, en este momento me gustaría solicitar un documento del First National Bank, número de cuenta 814739255528. Estoy solicitando el historial completo de transacciones para esta cuenta durante los últimos 3 años, incluyendo todos los depósitos, retiros y transferencias. El efecto fue inmediato y dramático. El rostro de Sara, que había estado enrojecido con la pasión de su testimonio, se volvió completamente pálido. Todo el color se drenó de sus mejillas, y vi su mano agarrar el borde del estrado tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Patricia Coleman, la abogada de Sara, se puso de pie tan rápido que su silla rodó hacia atrás. Objeción, su señoría. Su voz era aguda, urgente. Esta es la primera vez que escuchamos sobre esta cuenta. Estas son tácticas de emboscada y... Su señoría, interrumpió Marcus con calma, su voz medida y profesional. Esta cuenta es directamente relevante para el testimonio de la testigo sobre abuso financiero. La Fiscalía ha abierto la puerta a asuntos financieros, al hacerlos una parte central de su caso. Este documento es crucial para impugnar la credibilidad de la testigo y demostrar que su testimonio es, simplemente, falso. El juez, un hombre mayor llamado Harrison que había estado presidiendo con profesionalismo severo durante todo el juicio, miró entre los dos abogados por un momento. Podía verlos sopesando la objeción, considerando las implicaciones. Finalmente, asintió. Lo permitiré. La testigo ha hecho afirmaciones extensas sobre control y abuso financiero. La defensa tiene derecho a presentar evidencia que contradiga esas afirmaciones. Alguacil, por favor recupere el documento solicitado del secretario de la Corte. Los siguientes 15 minutos se sintieron como horas.
La sala del tribunal, que había estado llena de tensión y drama durante todo el juicio, se volvió casi insoportablemente silenciosa. Podías escuchar cada pequeño sonido, el rasguño de los dedos de la reportera de la corte en su máquina, el crujido de papel mientras la gente se movía en sus asientos, el zumbido del sistema de ventilación. Patricia estaba escribiendo notas furiosamente, probablemente tratando de averiguar qué era esta cuenta misteriosa y cómo explicarla. Sara estaba sentada en el estrado viéndose como si pudiera estar enferma, su confianza anterior completamente evaporada. Seguía mirando a Derek, quien estaba sentado en la galería, y podía ver el pánico en ambos rostros. Marcus estaba parado calmadamente en la mesa de la defensa, revisando sus propias notas, completamente sereno. Había estado planeando este momento durante semanas, esperando exactamente el momento correcto para tender su trampa, y ahora finalmente estaba aquí. Cuando el alguacil regresó con una carpeta manila que contenía los documentos y se los entregó a Marcus, vi los ojos de mi abogado iluminarse con algo parecido a la satisfacción. Los revisó brevemente, asintió para sí mismo, y luego se acercó al estrado una vez más. «Señora Harrison», dijo, su voz todavía calmada pero con un borde ahora, una agudeza que no había estado allí antes. «¿Reconoce este número de cuenta?» La voz de Sara, que había sido tan fuerte momentos antes, era apenas un susurro ahora. «Yo no estoy segura. No recuerdo». «Permítame refrescar su memoria entonces. Esta es una cuenta corriente personal en el First National Bank, abierta solo a su nombre el 15 de marzo, hace 2 años. ¿Le suena familiar ahora?» Sara miró desesperadamente a su abogada, quien se veía igualmente confundida y preocupada. Sí, puede que haya abierto una cuenta. No veo qué. ¿Puede que haya? La voz de Marcus era aguda ahora, cortando a través de su deflexión. «Señora Harrison, esta cuenta muestra depósitos regulares que suman más de $47,000 durante los últimos 2 años. Dinero transferido de la cuenta conjunta que compartía con mi cliente. Dinero que movió secretamente, sistemáticamente, sin su conocimiento o consentimiento. ¿Eso ayuda a su memoria?» La sala del tribunal estalló. La galería detrás de mí estalló en murmullos y exclamaciones. El juez tuvo que golpear su mazo repetidamente para restaurar el orden. Patricia estaba de pie de nuevo, objetando enérgicamente, pero el juez la anuló. El rostro de Sara había pasado de pálido a rojo brillante, enrojecido con lo que reconocí como vergüenza y enojo por ser atrapada. Yo necesitaba protegerme financieramente. Tartamudeó, su compostura anterior completamente desaparecida. «Eso es lo que mi abogada aconsejó. ¿Protegerse?» La voz de Marcus se elevó ligeramente, aún controlada pero con más fuerza detrás de ella. «Señora Harrison, estos registros bancarios muestran algo muy interesante. Muestran que hizo estas transferencias según un patrón muy específico. Pequeñas cantidades, $200 aquí, 500 allá, diseñadas para pasar desapercibidas, para volar bajo el radar de alguien que supuestamente controlaba cada uno de sus movimientos financieros. Pero más importante aún, estos registros muestran que el 3 de noviembre del año pasado hizo un retiro en efectivo de $15,000. Un retiro muy grande. ¿Y sabe qué más pasó el 3 de noviembre? Sara no respondió. Solo miró a Marcus con ojos grandes y asustados, como un venado atrapado en los faros. Su boca se abrió y cerró, pero no salió ningún sonido. «Permítame recordarle», continuó Marcus, volviéndose para dirigirse al jurado directamente ahora. «El 3 de noviembre fue el día en que la señora Harrison afirma que mi cliente la amenazó físicamente por primera vez. El día que afirma fue tan traumático, tan aterrador, que comenzó a llevar un diario documentando el abuso. El día que, según su testimonio, marcó el comienzo del peor periodo de supuesto abuso en su matrimonio. Pero estos registros bancarios cuentan una historia muy diferente, ¿no es así?» Marcus sostuvo los documentos para que el jurado pudiera verlos, aunque estaban demasiado lejos para leer los detalles. Muestran que en ese mismo día, el día que afirma haber sido amenazada y traumatizada, la señora Harrison retiró $15,000 en efectivo. Y el comprobante de retiro, que es parte de este paquete de documentos, muestra una nota escrita por la propia señora Harrison,
¿Le gustaría saber qué dice esa nota? No esperó una respuesta. Dice Fondo para Nuevo Comienzo. Fondo para Nuevo Comienzo. No fondo de escape o fondo de seguridad o fondo de emergencia. Nuevo comienzo. Como si estuviera planeando no escapar del abuso, sino comenzar una nueva vida. Una vida que había estado cuidadosamente planeando y financiando durante meses. El jurado se estaba inclinando hacia adelante ahora, completamente comprometido, pendiente de cada palabra. Algunos de ellos estaban mirando a Sara con expresiones que habían cambiado de simpatía a sospecha. Marcus continuó, implacable ahora. Pero se pone más interesante. También en este paquete de documentos hay registros de cajeros automáticos, que muestran que estos $15,000 en efectivo fueron depositados al día siguiente en otra cuenta, una cuenta en Community Trust Bank, a nombre de Derek Matthews, el mismo Derek Matthews con quien la señora Harrison ha admitido tener una relación, el mismo Derek Matthews que está sentado en esta sala del tribunal ahora mismo. Marcus señaló hacia Derek, y cada cabeza en la sala del tribunal se volvió para mirarlo. El rostro de Derek se había puesto blanco, y se veía como si quisiera desaparecer en su asiento. Estos registros muestran un patrón claro, dijo Marcus, su voz resonando con convicción ahora. En fechas cuando la señora Harrison afirma haber estado más traumatizada por el supuesto abuso de mi cliente, estaba haciendo grandes transacciones financieras beneficiando a su compañero de aventura. La correlación es innegable. Cada acusación importante corresponde con un movimiento financiero. Cada afirmación de abuso escalando coincide con transferencias escalando de activos matrimoniales. Este no es el comportamiento de una víctima tratando de sobrevivir. Este es el comportamiento de alguien ejecutando un fraude cuidadosamente planeado. La sala del tribunal explotó de nuevo. Patricia estaba objetando en voz alta. La fiscal estaba de pie exigiendo ver los documentos, y la galería estaba zumbando con conversaciones impactadas. Sara se había derrumbado en el estrado, pero estas no eran las lágrimas de trauma o victimización que había mostrado antes. Estas eran lágrimas de alguien cuyas mentiras elaboradas habían sido expuestas, alguien que había sido atrapada en una trampa de su propia creación. El juez tuvo que golpear su mazo repetidamente para restaurar el orden, su rostro severo. «Orden. Tendré orden en esta corte». Cuando finalmente cayó el silencio, pesado y grueso con tensión, Marcus entregó el golpe final devastador. «Su señoría, damas y caballeros del jurado», dijo, su voz firme y clara. «Estos documentos prueban inequívocamente que la señora Harrison no era una víctima de abuso financiero. Tenía acceso completo y sin restricciones a los fondos matrimoniales durante todo el matrimonio. Movió sistemáticamente dinero a cuentas secretas, mientras simultáneamente creaba una narrativa falsa de abuso y control. Las fechas de las primeras supuestas amenazas corresponden exactamente con grandes transacciones financieras, beneficiando a su compañero de aventura. Este no es un caso de violencia doméstica o abuso. Este es un caso de fraude premeditado, difamación y conspiración. La señora Harrison manufacturó evidencia, manipuló a amigos y familiares que confiaban en ella, militarizó el sistema legal y las fuerzas del orden, todo para destruir la vida, reputación y libertad de mi cliente. ¿Y por qué? Para poder tomar activos matrimoniales sin consecuencias, dejar el matrimonio sin tener que dividir la propiedad justamente, y comenzar una nueva vida con su compañero de aventura, mientras mi cliente enfrentaba cargos criminales por abuso que nunca sucedió. Sara se había derrumbado completamente ahora, sollozando en voz alta, pero era demasiado tarde. Su abogada intentó desesperadamente recuperarse, intentó distorsionar la evidencia, intentó explicar cómo esto podría de alguna manera ser consistente con el abuso, pero no había manera de explicar registros bancarios que mostraban planificación calculada. No había forma de distorsionar fechas de transacciones que coincidían perfectamente con acusaciones. No había justificación para notas escritas a mano sobre nuevos comienzos, que coincidían con afirmaciones de trauma. El daño estaba hecho, y todos en esa sala del tribunal podían ver la verdad ahora. La fiscal, Diane Hardwell, se veía absolutamente devastada. Claramente había creído la historia de Sara. Probablemente había tomado este caso porque pensaba que estaba obteniendo justicia para una víctima real.
Ahora se daba cuenta de que había sido usada como un arma, en un esquema calculado para destruir la vida de un hombre inocente. De hecho, sentí pena por ella en ese momento, viendo la realización amanecer en su rostro de que había sido manipulada. Durante los siguientes 2 días, Marcus desmanteló sistemáticamente cada pieza restante del caso de Sarah, usando esos registros bancarios como la base. Mostró cómo cada acusación importante de abuso, las supuestas amenazas, las afirmaciones de control, las instancias de supuesta intimidación, correspondían con transacciones financieras específicas. Trajo expertos en caligrafía que examinaron el diario de Sarah y confirmaron que todas las entradas habían sido escritas en un periodo muy corto de tiempo, probablemente durante un fin de semana, no gradualmente durante meses como ella había afirmado. La tinta, la presión de la escritura, el envejecimiento del papel, todo apuntaba a creación reciente, no a documentación continua. Presentó los mensajes de texto entre Sarah y Derek que habíamos citado, mensajes que referenciaban el plan y discutían cómo hacerlo convincente, y qué evidencia las cortes usualmente encuentran más convincente. Mostró cómo Sarah había investigado leyes de divorcio, acuerdos financieros en casos de abuso, y cómo funcionaban las órdenes de restricción. Demostró que cada pieza de evidencia que había presentado había sido cuidadosamente manufacturada para servir a un propósito específico en su esquema. Para cuando llegaron los argumentos de cierre, el caso estaba efectivamente terminado. Patricia Coleman hizo su mejor esfuerzo. Intentó argumentar que incluso si parte de la historia de Sarah estaba exagerada, debía haber algo de verdad en las afirmaciones de abuso. Pero era un argumento débil, y todos lo sabían. La evidencia de planificación de engaño calculado era abrumadora. El argumento de cierre de Marcus fue poderoso y conmovedor. Habló sobre la presunción de inocencia, sobre cómo las acusaciones falsas destruyen vidas, sobre la responsabilidad que todos tenemos de buscar la verdad en lugar de simplemente creer la historia más convincente. Mi cliente es un hombre inocente, dijo Marcus, su voz llena de pasión tranquila. Amaba a su esposa. Trabajó trabajos extra para tratar de darle la vida que quería. Nunca la lastimó, nunca la amenazó, nunca la controló. Y por su amor y dedicación, fue recompensado con mentiras, traición y un intento calculado de destruir su vida. Perdió su trabajo, perdió su hogar, perdió su reputación, perdió relaciones con amigos y familiares. Todo porque una persona decidió que su vida valía menos que su conveniencia, que destruirlo era un precio aceptable a pagar por evitar un divorcio honesto. Esto no puede permanecer. La justicia debe ser servida, no solo para mi cliente, sino para cada persona que alguna vez ha sido falsamente acusada, y para enviar un mensaje de que el sistema legal no puede y no será militarizado para ganancia personal. El jurado deliberó por menos de 3 horas antes de regresar con su veredicto. Estaba sentado en la sala del tribunal, la mano de Marcus en mi hombro, apenas capaz de respirar mientras el presidente del jurado se ponía de pie para leer el veredicto. En el caso del Estado contra James Harrison, sobre el cargo de violencia doméstica, encontramos al acusado no culpable. Sobre el cargo de amenazas criminales, encontramos al acusado no culpable. Sobre el cargo de abuso emocional, encontramos al acusado no culpable. No culpable. No culpable en todos los cargos. El alivio que me inundó fue tan intenso que fue casi doloroso. Sentí como si hubiera estado conteniendo la respiración durante meses y finalmente pudiera exhalar. Marcus estaba estrechándome la mano, atrayéndome a un breve abrazo, felicitándome. Pero el juez no había terminado. Tomó el paso inusual de dirigirse a la corte directamente sobre lo que había transcurrido. Esta corte ha sido testigo de una grave injusticia que fue evitada por poco, dijo, su voz severa y desaprobadora. La evidencia presentada ha revelado un esquema calculado para defraudar tanto a esta corte como a un hombre inocente. Estoy ordenando una investigación inmediata sobre Sarah Harrison y Derek Matthews por perjurio, fraude, conspiración y obstrucción de la justicia. Alguacil, por favor tome a la señora Harrison bajo custodia pendiente de lectura de cargos sobre estos cargos.
Sara fue arrestada allí mismo en la sala del tribunal. El alguacil se acercó al estrado donde todavía estaba sentada, le leyó sus derechos y puso esposas en sus muñecas mientras sollozaba. Derek intentó salir discretamente de la sala del tribunal, pero fue detenido por oficiales de policía que habían sido apostados en las puertas. La orden de restricción contra mí fue inmediatamente disuelta. Mi nombre fue limpiado. Mi reputación fue restaurada, al menos legalmente, pero sabía que el trabajo real de reconstruir mi vida apenas estaba comenzando. Nunca olvidaré la sensación de salir de esa sala del tribunal como un hombre libre, vindicado, probado inocente, más allá de cualquier duda. Marcus caminó a mi lado, respondiendo preguntas de reporteros que se habían enterado de la dramática reversión. La justicia fue servida hoy, les dijo Marcus. La vida de un hombre inocente ha sido restaurada, y aquellos que buscaron destruirla enfrentarán las consecuencias apropiadas. En las semanas y meses que siguieron, el alcance completo de lo que Sara y Derek habían hecho salió a la luz a través de la investigación criminal. Habían planeado todo durante más de un año. Habían investigado cómo hacer que las acusaciones se sostuvieran, qué evidencia sería más convincente, cómo manipular el sistema. Derek en realidad había alentado a Sara a llevar ese diario falso. La había ayudado a elaborar los mensajes de texto a amigas. La había entrenado sobre cómo llorar convincentemente. Habían tratado mi destrucción como un proyecto, completo con líneas de tiempo y objetivos e hitos. Había hojas de cálculo en la computadora de Derek delineando el plan, incluyendo ganancias financieras proyectadas, y una línea de tiempo para cuando pudieran comenzar su nueva vida juntos. Era escalofriante leer, viendo tu propia destrucción planeada en puntos y horarios. Sara finalmente se declaró culpable de múltiples cargos incluyendo perjurio, fraude, hacer declaraciones falsas a la policía y conspiración. Fue sentenciada a 18 meses en prisión y se le ordenó pagar restitución completa por mis honorarios legales, salarios perdidos y daños. No fue suficiente. Ninguna cantidad de castigo podría verdaderamente compensar por lo que había hecho, pero fue algo. Derek perdió su trabajo cuando su empleador se enteró de su participación y enfrentó sus propios cargos criminales. Fue sentenciado a 1 año en prisión y se le ordenó pagar restitución también. Pero más allá de las consecuencias legales, el daño que me hicieron, a mi carrera, a mis relaciones, a mi capacidad de confiar, eso no podía ser completamente reparado por un veredicto de culpabilidad o una sentencia de prisión. Sí regresé a la enseñanza, aunque tomó casi 6 meses antes de que la junta escolar acordara reincorporarme. Incluso entonces, fue difícil. Algunos colegas fueron cálidos y acogedores, disculpándose por haber dudado de mí. Otros fueron distantes, todavía incómodos, incapaces de sacudir completamente el recuerdo de las acusaciones, aunque habían sido probadas falsas. Algunos padres solicitaron que sus hijos no fueran colocados en mi clase. Entendí su precaución, pero dolió no obstante. La parte más difícil fue reconstruir relaciones con amigos y familiares. Algunas personas se disculparon profusamente, avergonzadas de haber dudado de mí. Otras simplemente pretendieron que nada había pasado, nunca reconociendo que me habían abandonado cuando más los necesitaba. Mi madre lloró cuando finalmente hablamos, disculpándose una y otra vez por no haberme creído. Mi hermano envió un largo correo electrónico tratando de explicar su posición, pidiendo perdón. Los perdoné a ambos porque ¿qué otra opción tenía? Mantener el enojo solo me lastimaría más, pero la confianza, una vez rota, es difícil de restaurar completamente. Han pasado 3 años ahora desde que terminó el juicio, y finalmente estoy comenzando a sentirme como yo mismo de nuevo, aunque no soy la misma persona que era antes de que todo esto sucediera. ¿Cómo podría hacerlo? He aprendido lecciones duras y dolorosas sobre la confianza, sobre cómo las personas pueden esconder sus verdaderas naturalezas detrás de máscaras de amor y compromiso. He aprendido cuán frágil puede ser la reputación, cuán rápidamente una vida de buen comportamiento puede ser ensombrecida por acusaciones. He aprendido cuán fácilmente el sistema legal puede ser manipulado por alguien determinado y lo suficientemente inteligente como para explotarlo. Pero también he aprendido sobre la resiliencia,
sobre la increíble fuerza que los seres humanos tienen para sobrevivir cosas terribles. He aprendido sobre la importancia de tener personas que creen en ti, personas como Marcus, que luchan por la verdad y la justicia incluso cuando es difícil. He aprendido que aunque las mentiras pueden ser poderosas y destructivas, la verdad es en última instancia más poderosa si estás dispuesto a luchar por ella. Marcus y yo seguimos siendo cercanos. Nunca me cobró su tarifa completa, diciendo que ver justicia servida era pago suficiente, aunque le he estado pagando de vuelta en cuotas cada vez que puedo. Se ha convertido en más que mi abogado. Se ha convertido en un amigo y mentor. También me he convertido en un defensor de otros que han sido falsamente acusados. Soy voluntario con organizaciones que brindan apoyo, recursos y asistencia legal a personas que están pasando por lo que yo pasé. Comparto mi historia en grupos de apoyo y conferencias, esperando que pueda ayudar a alguien más a sentirse menos solo, que pueda darles esperanza de que pueden sobrevivir esto. He aprendido que las acusaciones falsas son más comunes de lo que la mayoría de la gente se da cuenta, y que destruyen vidas de maneras que son difíciles de cuantificar. No son solo las consecuencias legales, aunque esas son devastadoras. Es la pérdida de confianza, el aislamiento, el daño a la salud mental, la forma en que cambia cómo ves el mundo y a otras personas. ¿Alguna vez has pasado por algo que cambió fundamentalmente cómo ves el mundo? ¿Alguna vez has tenido tu confianza destrozada tan completamente que tuviste que reconstruirla desde cero? ¿Alguna vez has sido forzado a cuestionar todo lo que creías sobre alguien que amabas? Me encantaría escuchar tus pensamientos y experiencias en los comentarios abajo. Esta historia no es solo sobre lo que me pasó. Es sobre algo más grande y más importante. Es sobre cómo el sistema puede ser manipulado y militarizado contra personas inocentes. Es sobre la importancia de buscar la verdad en lugar de simplemente creer la historia más emocionalmente convincente. Es sobre cuán crucial es tener personas que lucharán por ti cuando no puedes luchar por ti mismo. Entender estas dinámicas, reconocer las señales de manipulación y saber que las acusaciones falsas sí suceden y pueden sucederle a cualquiera. Estas son lecciones vitales que podrían protegerte a ti o a alguien que amas algún día. No comparto esta historia para hacerte desconfiar de todas las acusaciones o dudar de todas las víctimas. El abuso real sucede, y las víctimas reales merecen apoyo y justicia. Pero las acusaciones falsas también suceden, y las personas inocentes merecen protección y debido proceso. Ambas cosas pueden ser verdaderas simultáneamente, y necesitamos un sistema que pueda distinguir entre ellas. Si esta historia resonó contigo, si te abrió los ojos a algo que no habías considerado antes, o si simplemente te recordó que la verdad importa incluso cuando es difícil de encontrar y luchar por ella, por favor deja un like en este video. Ayuda a más personas a encontrar estas historias importantes. Ayuda al algoritmo a mostrársela a otros que podrían necesitar escucharla. Y si quieres escuchar más historias de la vida real como esta, historias de supervivencia, justicia, resiliencia humana y el poder de la verdad, por favor suscríbete a Yo Lo Viví y activa la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas un nuevo video. Cada suscriptor ayuda a construir una comunidad de personas que valoran historias reales y conversaciones honestas sobre temas difíciles. Comparte esta historia con alguien que necesite escucharla. Alguien que podría estar pasando por su propia batalla con acusaciones falsas. Alguien que está luchando con problemas de confianza después de una traición. O alguien que simplemente necesita un recordatorio de que la verdad eventualmente prevalece incluso cuando parece imposible. Deja un comentario abajo con tus pensamientos, tus propias experiencias con traición o acusaciones falsas, o simplemente para hacerme saber que llegaste al final de este largo y difícil viaje conmigo. Tus comentarios y participación significan todo y ayudan a crear una comunidad de apoyo. Gracias por escuchar, por creer en el poder de la verdad, por estar dispuesto a escuchar una historia difícil sobre un tema doloroso, y por ser parte de una comunidad que valora historias reales y justicia real sobre narrativas simples. Hasta la próxima. Mantente fuerte. Sigue luchando por lo que es correcto. Y recuerda que la verdad vale la pena luchar por ella sin importar cuánto tiempo tome o cuán difícil se vuelva la batalla.